Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy es especial de Halloween, se acerca Halloween, así que vamos a hacer un set completo, todo con la temática de Halloween. Si les gustan este tipo de videos, me lo pueden dejar en los comentarios. Podemos hacer una sección especial, varios videos de Halloween. Lo primero que hice fue esmaltar con este color cremita todos los tips, pero eso no se los muestro porque lo importante acá es el diseño. Y con el color violeta bien característico de Halloween y un naranja fuerte. No es neón, pero tampoco es un naranja común, es como un intermedio. En las uñas del dedo pulgar y la del meñique lo que hice fue con este violeta como si fuera algo chorreado, algo desparramado. Y lo mismo hice en el dedo índice, pero con el color naranja. Para la uña del dedo anular lo que voy a intentar hacer es unas calabazas. Vamos a ver cómo salen. Al principio parece como si fueran dos manchas, pero van a ver cómo va quedando. Quedó muy bueno. A mí me encantó el resultado que tuvo. Así que les voy a ir mostrando cómo lo fui haciendo. Para la uña del dedo medio voy a hacer un fantasmita. Acá tendría que haber usado gel paint blanco porque van a ver que batallo un poco con el esmalte blanco. Siempre que vayan a usar blanco sobre otro color, les recomiendo que usen un buen gel paint que sea bien pigmentado, porque los va a ayudar un montón. Yo tuve que darle 2 capas de este blanco y así todo no cubría. E imagínense que de base tengo un color súper clarito. Imagínense si fuera, no sé, un negro o bueno, cualquier otro color más oscuro, hubiese costado mucho más. Y a la hora de hacer un nail art queda mucho mejor con gel paint blanco, así que les recomiendo que si van a hacer un fantasmita o cualquier cosa en blanco sobre una base de color, usen gel paint y no el esmalte semipermanente como hice yo, porque terminé tardando bastante. Después con un color marroncito, una vez que voy curando en lámpara entre capa y capa de color de este dibujo para que no se me mezclen todos los colores. Con un liner finito y con este color tipo marroncito, lo que empiezo a hacer ahora sí es a darle forma a estas calabazas, a contornear. En primer lugar, la idea es que una esté de frente y la otra se vea un poquito como por atrás. Primero lo que hice fue, como les digo, como están viendo, marcar el contorno con este color marroncito, que en realidad es como un bordó marroncito, pero bueno, marrón no encontré. Podría haberlo formado, pero la verdad es que queda bien. Y si se fijan, de este naranja de base de las calabazas no le puse 2 capas, porque si yo le hubiese puesto 2 capas, hubiese quedado súper bien el color naranja. Pero como tenía de base este color cremita, la idea era que no esté súper bien pigmentado y uniforme para que le dé este efecto de distinta tonalidad que tiene, porque las calabazas no son perfectas en color. Y bueno, una vez que tengo el contorno con este mismo color marroncito, lo que empiezo a hacer, como ven, es a tratar de darle volumen a este dibujo, o sea, que parezca un poquito más realista y que parezca que es redondita. Y para ir finalizando las calabazas con color verde hoja, les hago los ¿cómo se llaman esos cositos que tienen arriba? Bueno, los cositos esos que tienen arriba. Ahora, para hacer la carita del fantasma, si vieron en el paso anterior, lo que hice fue ponerle como unas mejillitas rosadas y las curé. ¿Por qué? Porque sobre esas mejillitas voy a trazar la línea de la sonrisa que va a tener este fantasmita, y con el mismo liner, pero quizás hubiese quedado un poquito mejor si usaba uno más finito. Eso, fíjense ustedes, le hago como unas rayitas en la sonrisa como para que parezca un poco más terrorífico, porque si no va a quedar muy tiernito. Y por último, los ojitos, que los puedes hacer con un dotting o con el mismo pincel. Eso puedes hacerlo de cualquiera de las dos formas. Ahora, para darle un poco más de estilo terrorífico, vamos a hacer una tela de araña
en el dedo, en la uña del dedo índice. Y si se fijan, para todos los dibujos estoy usando el mismo liner. Puedes ir cambiando de acuerdo a el trazo que quieras hacer, o puedes ir adaptando más presión, menos presión sobre el pincel y logrando diferentes trazos. Acá, como vi que me estaba quedando bien, pero quería hacerla como un poco más grande, lo que hice fue estirar un poco las rayitas de la tela de araña y agregarle como unas vueltitas más. Ahora, para darle un detalle más a las que tienen este como chorreado en violeta, les voy a agregar una estrellita con el esmalte negro que me quedó. En este caso también podríamos haber usado gel paint negro, pero bueno, con el negro no tengo tanto problema como por ahí con el blanco, porque bueno, obviamente es mucho más pigmentado y queda mucho mejor a la hora de poner una capita. Siempre que van a hacer nail art les recomiendo que usen gel paints o acrílicos de librería o esmaltes que sepan que tienen buena pigmentación, porque después, si tenemos que retocar ese color con esmalte, queda como una capita más gruesa y no sé si está tan bueno. Después, si no, tenemos que encapsularlo con 2 capas de top quizás, y para que quede un poco mejor. Pero bueno, ustedes ya saben que yo no soy muy conocedora del tema de nail art, así que les doy los consejitos de las cosas que voy viendo en base a lo que yo voy haciendo. Ahora sí, ya tenemos una estrellita en cada lado y más o menos así es como va quedando. El diseño lo podemos dejar así, ponemos top coat brillo o top coat mate, el que más les guste, pero para darle un toque más a mi estilo, por supuesto vamos a agregarle brillos, brillos y brillos por todos lados, a todas las uñitas. Y para poner estos brillos los voy a encapsular con top coat. Pensé que traté de encontrar dentro de mis decoraciones, de lo que tenía, unas en violeta y otras en naranja, porque digamos que son los colores que estoy usando en este diseño, como para que todo esté combinado. Y lo que hago es alternar los colores, es decir, el que tiene el chorreado, por así decirlo, en naranja le pongo los brillos violeta, y en los que tienen el chorreado en violeta voy a ponerle los naranja. El tema con estos naranjas es que quizás no resaltan tanto, excepto que los veas por ahí en la cámara. Quizás los naranjas en la cámara no se vean tan bien porque como son tornasol y al tener una base oscura no se llega a distinguir bien el color naranja, pero van a ver que cuando los pongo sobre el cremita se nota mucho más que realmente son color naranja. Igualmente, si los ven en persona se nota que son naranja, pero bueno, es una cuestión de la cámara y demás. Si te está gustando cómo viene el video, te invito a que te suscribas al canal, que le des un me gusta y que me dejes un comentario cuál es el próximo diseño de Halloween que te gustaría ver. Mientras sigo decorando y poniendo brillitos por todos lados. Si se fijan, a la del fantasmita le puse apenitas unos brillitos combinados entre algunos naranjas y otros violetas, como para que tengan un toque también de un costadito, pero algo muy sutil. Y a la uña que tiene las calabazas les hice como un piso, como para que parecieran que están apoyadas sobre algo lleno de brillitos. En este caso usando los violetas, también por esta cuestión de crear este contraste entre uno y otro. Y así es como finalmente quedó este diseño. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta al video, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. ¡Chao!